Con Zeus nos fuimos hasta Florentino Ameghino en la provincia de Buenos Aires para ver el famoso tren itinerante, un tren museo que recorre las vías de la provincia de Buenos Aires con 9 coches que tienen una gran importancia para el ferrocarril y mostrando todo su patrimonio. Con Zeus te vamos a llevar a recorrer los 8 vagones para que puedas apreciar todos sus atractivos y a su vez decirte que este tren fue inaugurado el 13 de agosto del año 2021. Así que sin más palabras, ¿nos acompañan a recorrer este hermoso tren? Por favor, ustedes vengan por acá. Pongan un piecito en cada cuadrado, una en cada plataforma, y moviendo alternativamente los piecitos para animar a su personaje. Esto es por golpecitos, no por diferencia de presión, digamos. Eso, hay que darle golpecitos a la Por eso van a recorrer la provincia. Déjame que yo algo sé. ¿Cuántos conocidos de la provincia de Buenos Aires? Nada. Vos. Ustedes conocen. Yo no conozco. Son 5. Martín García. Martín García. Dale. ¿De qué localidad de la provincia de Buenos Aires se pone una monedita? Esa es re fácil. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿todo bien? Sí, sí. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Una acá, Bien. Hola, ¿qué tal? Estoy aprendiendo, no soy genio todavía. ¿Qué? Acá, si quieres sentarte acá, por favor. Bueno, Genial, vos acá, por favor. Ya, buenas tardes, ¿cómo están? ¡Bien! Ahora sí. Bueno, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es María Sol, él es mi compañero Lautaro. Somos los dos representantes de Casa de Moneda. Como bien indica el nombre, o podemos suponer, Casa de Moneda se encarga de acuñar nuestras monedas, diseñar e imprimir los billetes con los cuales interactuamos todos los días. Pero además de eso tiene otras actividades, como por ejemplo la impresión de títulos universitarios. A continuación, en las pantallas los vamos a dejar con un video en el cual les van a explicar todas las actividades que tiene hoy en día Casa de Moneda y cómo es que se hacía antes para intercambiar bienes. Así que están en un coche de primera, siéntanse cómodos y presten mucha atención porque luego mi compañero Lauti les va a hacer su sección de preguntas muy difíciles. Así que como siempre decimos, Que tengan un buen viaje y nos vemos en un ratito. Gracias. ¡No me ataques! ¡Qué miedoso! Es una moneda mágica. ¿Por qué no la llevamos adentro y la ponemos en una vitrina? ¿Una moneda mágica? ¿Sí? ¿Qué características tenía la moneda? Muy bien, prestando atención. A ver, otra pregunta. ¿De dónde viene la palabra dinero? Ay, muy bien, pero fue como denario. Así como denario. lo que fue todo. ¿Salario? de la sangre. Bien, cuando se empieza a hacer el intercambio. Fue muy rápido, la difícil hacer. O es tan difícil, no sale, o sea, no es tan difícil, pero bueno, ya estamos en el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Hacemos nuestras primeras monedas. ¿De qué manera hacemos nuestras primeras monedas? La mano. ¿Y cómo se llamaban? Ah, esa es la parte difícil. ¿El nombre? Macu. No, se llamaban macuquinas. Siempre me gusta esa pregunta porque es chistoso. El otro día nos dijeron macucas, como las galletas. Mate con macucas. Mate con macuquinas, así que bueno.
Bueno, les damos las gracias por venir, obviamente está buenísimo que presten atención y este intercambio. Así que bueno, los invitamos ahora a que pasen conmigo al final del pasillo, vamos a seguir, vamos a ver 4 vitrinas históricas. Hola, ¿qué tal? Gracias. Muy bien. Me alegro. Vayan tomando asiento. Bueno. Coche de clase Pullman con aire acondicionado 412. Al igual que el coche presidencial, este fue construido por la firma holandesa Westport a principios de los años 50. Originalmente contaba con 52 asientos reclinables con apoyapiés. Eran giratorios 360 grados para orientar a los pasajeros según el sentido de marcha del tren. También tenemos portaequipajes, luces individuales de lectura para cada uno de los asientos. También tenemos un botón para llamar al camarero que enciende tanto la luz del asiento como una que está allá al frente, que es donde se ubicaba el camarero. También tenemos 2 baños en aquel extremo, uno para damas y el otro para caballeros. Y como indica su nombre, cuenta con aire acondicionado, que son estas 2 canaletas que podemos ver acá arriba. También en algunos de los asientos van a poder ver unas rejillas que son la calefacción eléctrica. Este coche en el año 2005 pasó a formar parte de la concesión de una empresa ferroviaria privada que se llamó Ferrocentral, que tenía la concesión de las vías desde Retiro a Rosario y de ahí a Córdoba y Tucumán, y en el 2007 le realiza un par de reformas. La primera, allá al frente donde está mi compañero, había 2 asientos más que se le retiran dejando el coche con 50, y ese espacio libre era aprovechado para ubicar a personas con movilidad reducida en silla de ruedas. También se modifican las puertas de acceso lateral para permitir el paso de las sillas, y lo que antes era el espacio para el camarero sobre el lateral derecho del coche se reforma y se convierte en un baño también para personas con movilidad reducida. Ahí lo pueden ver. Este coche estuvo en funcionamiento hasta aproximadamente el 2014, cuando a Ferrocentral se le vence la concesión y automáticamente pasa a formar parte del Museo Nacional Ferroviario. Gracias a esto, el coche lo recibimos en muy buenas condiciones de conservación, estaba prácticamente sin faltantes y, salvando esas modificaciones que les mencioné, se encuentra como de fábrica, si se quiere decir. Y es por esto que para nosotros resulta un orgullo poder presentárselos hoy día junto a este tren museo itinerante. Y bueno, para explicarles un poco de la temática que tenemos acá, el porqué de las fotos en las ventanas, los dejo en manos de mi compañera Alejandra, que es parte del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Hola. ¿Todo bien? Bien. ¿Te viene gustando el tren? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó hasta ahora? Todo, es hermoso, todo. Mucha nostalgia, ¿no? Sí. Bueno, les doy la bienvenida, como dijo Martín, mi nombre es Alejandra, les doy la bienvenida al coche del Ministerio de Turismo y Gracias. Deportes de la Nación. Como pueden ver, en cada una de las ventanas tienen un paisaje distinto, Sí. cada uno correspondiente a cada una de las provincias que componen el país, y también está representada la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, la idea es que viajen un poquito con imaginación en la comodidad de este coche Pullman, ¿sí? Que se sumerjan en cada uno de estos paisajes, en cada una de estas imágenes, que se imaginen que están viajando. Este es un museo muy especial porque es itinerante. No vamos a él, sino que él viene a nosotros. Recorre los lugares que fueron componiendo su historia. Ferrocarriles argentinos en manos argentinas, con Argentina, ansiedad en progreso, cruzan cual arterias de un inmenso cuerpo humano todos los puntos del territorio patrio. Fundado en 1971, el Museo Nacional Ferroviario Raúl Escarabrini Ortiz brinda a sus visitantes recorridos en los que se puede ver una colección de objetos inmobiliarios que forman parte de la historia de nuestros ferrocarriles.
Con el propósito de acercar este patrimonio histórico-cultural ferroviario a todas las localidades de nuestro país, emprendimos un gran proceso de restauración. El esfuerzo del equipo de Trenes Argentinos Capital Humano hizo posible la renovación y restauración de 9 coches con el personal de mantenimiento a cargo a lo largo de 212 días, involucrando un total de 40 personas en el proyecto y generando así un acontecimiento histórico, cultural, diverso y sustentable. Bienvenidos, estamos en el OF1, un coche presidencial. Sería como el Tango 01 de hoy en día. En aquellos tiempos los presidentes se movilizaban en trenes y en 1954 la firma Westport modifica este coche para que tenga la finalidad de presidencial. Tenemos detalles en plata, podemos ver un mapa de la República Argentina, un mapa de la Antártida, entre otros motivos. Las características de este coche es que contaba con aire acondicionado, sistema de calefacción, contaba con frigobar, con radio y con teléfono a bordo. El teléfono servía para poder comunicarse de manera interna entre las habitaciones y de manera externa cuando llegaba a la estación de tren. Se conectaba a la red de telégrafo donde podían realizar llamadas. ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien, en 1982 el Papa Juan Pablo II, como pueden ver en la foto, hizo su recorrida desde Morón a Luján, donde ofició una misa, y desde Luján a Once. Vamos avanzando. Tenemos un escritorio donde pueden ver el detalle que les había mencionado en el teléfono. La primera habitación era la presidencial, las características de esta habitación era que era bastante amplia y contaba con un baño completo. Tenemos presentada en la mesa una vajilla presidencial oficial de la época, con cubiertos de plata, vajillas de cerámica y copas de cristal. A sus espaldas van a poder observar que hay un mural hecho de coromandel incrustado en diferentes tonalidades. El coromandel es una madera proveniente de Indonesia. Como les había comentado, teléfono en todas las habitaciones. Y en todas las habitaciones también había un sistema llamado camarero a bordo, con cancelación y control de volumen de radio. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos avanzando. Teníamos una segunda habitación que era similar a la presidencial, solo que un poco más angosta, más chica. Y no tenía un baño completo, sino que tenía un toilet con inodoro, pileta y ducha. La presidencial tenía bañadera y ducha. ¿Alguna duda hasta acá?
todos los que iban a Mendoza. Con Zeus, esperamos te haya gustado este video en el cual te presentamos el tren itinerante, este hermoso museo rodante que anda recorriendo las vías de la provincia de Buenos Aires, que es de entrada gratuita y que es digno de ser visitado. No olvides dejarnos en los comentarios si lo conoces o si conoces algún otro que tenga o sea parecido a este.